Olá, bom dia a todos. Está começando mais um webinar do Fórum do ICFJ, primeiro do ano de 2024. O tema, infelizmente, não é um treinamento, não é um workshop, mas hoje vamos conversar com uma jornalista equatoriana sobre como está a situação no seu país, tanto para uma cidadã quanto para ela exercer seu trabalho. Também queremos entender como que chegou a essa situação, certo? Também vai ser um pouquinho diferente esse nosso primeiro webinar do ano, porque eu não sou fluente em espanhol e a Thalia não é fluente em português, mas a gente consegue se encontrar no meio do caminho. Eu vou arranhar aqui no espanhol e também nós combinamos de falar um pouco mais devagar, para não atrapalhar ninguém que queira entender, que não tenha tanta não posso nem dizer fluência, né, mas não tenha tanta familiaridade com o espanhol. Entonces, Ali, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Hola Daniel, gracias a ti, a ICFJ, por este espacio. Me parece súper necesario que podamos ver desde otros países, ¿no? Entender qué es lo que realmente está pasando en Ecuador y que no es una cosa aislada lo de ahora, sino que es la suma de un montón de factores. Exactamente. Una vez más, lembro a los participantes que pueden hacer preguntas en el chat ou em Question and Answer, perguntas e respostas. Podem mandar suas dúvidas por lá. Se quiserem que a gente retome algum ponto, fale mais devagar, só escrever para a gente, tá bom? Ari, antes de nada más, ¿puede decir, por favor, un poquito más sobre usted? ¿Dónde nació en el Ecuador? ¿Cómo empezó en periodismo? ¿Y qué haces en Indómita? Y también para el New York Times, por Sí, favor. claro, gracias. Bueno, yo tengo más o menos 13 años haciendo periodismo. Soy de Guayaquil, de aquí de Ecuador, he vivido casi toda mi vida acá, solo me he ido por cortos periodos de tiempo, por estudios a otras partes, y en estos 13 años de periodismo he hecho de todo un poco, pero en los últimos años me he especializado principalmente en género, que me llevó a fundar Indómita, es el medio que yo cofundé y dirijo actualmente, es un medio digital, y luego, por justamente todo lo que está pasando en Ecuador, el periodismo me llevó a empezar a cubrir temas de seguridad relacionadas, ¿no?, a la crisis carcelaria, al narcotráfico, etcétera. Y justamente en este camino de cubrir seguridad, empecé a colaborar con el New York Times, primero como fixer aquí en Guayaquil y ya posteriormente como colaboradora habitual, ¿no? Escribiendo notas y enviando reportajes. Entonces, para ellos he cubierto elecciones, también tiene que ver, ¿no?, mucho con lo que está pasando, y todo el tema de seguridad, que es quizás lo más importante a nivel internacional de lo que está ocurriendo en Ecuador. Ujú. Gracias. Entonces, Indómita es para las cuestiones de género en Ecuador, Ujú. ¿sí? Sí, Bueno, para New York Times, seguridad, política, lo que más le sí, piden todo, para sí, escribir. exacto. Pero también desde Indómita hacemos cobertura de esta crisis, ¿no? La crisis de seguridad carcelaria, de narcotráfico, solo que con una mirada de género que no existe en Ecuador. De hecho, estamos ahora con un grant del Pulitzer Center terminando unos trabajos que tienen que ver con cárceles y mujeres. Ujú. Interesante. Es el primer vehículo de Ecuador a hacer algo como de género. No es el primero necesariamente, pero sí creo que el que tiene quizás una apuesta más fuertemente de periodismo de investigación y Ujú, género. Ujú. entendí, entendí. Entonces, vámonos para otro asunto no tan Ujú. bueno de hablar, pero ¿cómo Ecuador ha legado en esta crisis? Usted ha dicho que no es una causa só, un efecto só, pero una conjunción de factores que ha llevado a Ecuador a esta situación. Entonces, ¿puede, por favor, decir un poquito más sobre esto?
Sí, realmente es como muchísima información y voy a tratar de resumir lo más que pueda de qué se trata, pero creo que ahí hay que entender que hay factores políticos, socioeconómicos, geográficos también, porque Ecuador está ubicado junto a los dos mayores productores de cocaína del mundo, que son Colombia y Perú. Y también hay factores que tienen que ver con la política pública y la administración, ¿no? Del Estado ecuatoriano. Em, Creo que voy a empezar por esto. O sea, realmente los problemas de Ecuador relacionados al narcotráfico han existido siempre, ¿no? Porque siempre hemos estado al lado de Colombia, pero se han agravado en los últimos años, te diría que quizás a partir del 2019. ¿Qué es lo que pasa o sea, qué es lo que necesitamos entender para leer lo que está pasando actualmente? Que no podemos interpretar la violencia que ocurre en las calles de Guayaquil, en las calles de Ecuador en general, y la violencia relacionada al narcotráfico sin entenderlo o sin ligarlo con lo que ocurre dentro de las cárceles. Porque actualmente las cárceles en Ecuador se han convertido en centros de operación para el narcotráfico. Es decir, que desde las cárceles existen bandas que se organizan, que están relacionadas directamente a los carteles más grandes del mundo del narcotráfico, por ejemplo, el cartel de Sinaloa, el cartel de Jalisco Nueva Generación, están relacionados a las operaciones en Ecuador. Y lo que pasa dentro de las cárceles es que las personas que ingresan, ya sea por delitos que no son relacionados a las drogas, delitos menores, incluso, por ejemplo, alimentos, que es como llamamos en Ecuador, a cuando un padre tiene que pasar la pensión, digamos, a sus hijos, ¿no? O delitos relacionados al tráfico, al tránsito, por ejemplo, un choque, un accidente. Todas esas personas terminan en la misma cárcel y lo que está sucediendo ahora es que como funcionan las bandas y opera el narcotráfico ahí dentro, cualquiera que tenga o no relación a esto termina siendo cooptado por la banda que está en el poder, en el ala que le toque, ¿no? Vivir. Entonces Ujú. hay que hacer como una lectura muy precisa de lo que ocurre en las cárceles con el narcotráfico. Ahora, ¿cómo se agrava la situación de las cárceles? Hay varios actores políticos que hay que ir como leyendo. No se trata que solo un presidente tuvo la culpa, que solo una decisión, es una serie de factores. Hay una primera decisión que se toma alrededor del 2016 con la llegada del presidente Rafael Correa durante su mandato. ¿Qué es lo que pasa? Que él decide que se van a construir mega cárceles, mega complejos carcelarios, a pesar de que los organismos internacionales de derechos humanos y expertos en el tema carcelario no lo recomendaban. ¿Qué es lo que pasó con estos megacomplejos? En primer lugar, las condiciones de vida de los reos, de las personas privadas de la libertad, empeoraron, pero además se volvió mucho más difícil controlar, ¿no? Estos complejos. Los guías penitenciarios no podían mantener el control porque eran demasiado grandes. Eso en primer lugar, y luego se toma una decisión que afectó muchísimo el tema carcelario en el gobierno del siguiente presidente, que fue Lenín Moreno, y es que en lugar de estar bajo el sistema del Ministerio de Justicia, el sistema penitenciario pasó a ser controlado por un servicio, lo que se conoce hoy como el SNAI, que es el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad. Entonces, hubo como un cambio de jerarquía, digamos, de un ministerio a un servicio, lo que le dio menos poder para controlar la situación y además se tomó la decisión de que las cárceles y el control de las cárceles iban a pasar a control de los policías en servicio activo y en servicio pasivo, lo que fue quizás uno de los errores más grandes, porque también ya estaba demostrado, gracias a investigaciones no solo de la Fiscalía, sino también investigaciones periodísticas, que había un alto sistema de corrupción dentro de la policía, ¿no? Y esto abrió las posibilidades a que se corrompa aún más el sistema que ya estaba corrupto y que empiece a haber vínculos mucho más grandes entre el narcotráfico y la policía. Y luego también tenemos la pandemia. No sé si ustedes recordarán que en 2020 Ecuador y específicamente Guayaquil fue portada de periódicos, ¿no? Como teníamos muertos en las calles, en las casas, y definitivamente eso, que es un factor social, no puede dejar de ser considerado como otro de los puntos
que tiene que ver con lo que estamos pasando porque evidenció un fuerte abandono estatal, un Estado que no estaba presente, que no se podía hacer cargo de las situaciones más críticas del país y que por supuesto fue aprovechado por el narcotráfico. Eso como primer lugar, pero también las secuelas económicas y sociales que dejó para todo el mundo en Ecuador, ¿no? Ecuador como un lugar que no era vivible o habitable y una población muy, muy desgastada económicamente, con una pobreza que ya era bastante grande, que se profundizó aún más con la pandemia y que por supuesto estos factores son aprovechados por el narcotráfico para cooptar sobre todo en el tema de distribución y microtráfico, ¿no? Y la cooptación de niños incluso en bandas. Entonces, todo esto sumado al factor geográfico, que ya les decía, Ecuador está ubicado al lado de Perú y Colombia, además tenemos puertos, puertos de grandes exportaciones. Guayaquil, desde el puerto de Guayaquil salen un montón de productos a Europa, a Estados Unidos, entonces lo convierten en un lugar muy estratégico para el narcotráfico. Todo eso, digamos, como panorama general, que, para poder entender cómo se va configurando esto. Sí, es un complejo panorama. Yo creo que cuando dices los cárceles es como universidades de crimen ahora, ¿no? Las personas Exactamente. entran, entonces de diferentes crímenes son cooptadas para el tráfico. Es una parte, yo creo, es la más dita en los periódicos acá en Brasil. La parte de la policía, el cambio de jerarquía, el Ministerio de la Justicia es como una otra, una tercerizada, nosotros privado, el servicio privado, No, del es cambio político, público. es Es público. público, sí, pero sí hubo como un deterioro quizás en materia de simbólica, pero también en la práctica, ¿no? No es más del Ministerio de la Justicia, es otra cosa, No, estos sí, servicios. es un servicio, ¿no? No es ni siquiera un ministerio, es una institución que ni siquiera termina de entenderse la intención o la funcionalidad de que sea un servicio, ¿no? Ujú. ¿Qué Entonces es un así? queda medio que perdido en el Estado y sus ministerios, Sí. autarquías, etcétera. Y la policía ahora, la policía comanda los cárceles de esto. Ellos son Sí, responsables por hacer la seguridad de los sí, de cárceles. hecho en 2000, no recuerdo el año, pero luego les digo, pero por primera vez la máxima autoridad, digamos, fue un policía, y desde entonces todos los cambios que ha habido han sido policías en servicio activo y servicio pasivo. Entonces, es una injerencia bastante grande de la policía en las cárceles, que como te decía, ya estaba corrupto. Incluso hay informes de organismos internacionales que hablan, ¿no?, de este nivel de corrupción policial dentro de las cárceles. Ujú. Incluso, no sé si recordarán, hace unos meses, el año pasado, la misma embajada de Estados Unidos en Ecuador, en entrevistas públicas con medios, dijo que en sus investigaciones habían detectado que existían narcocomandantes de la policía y de las Fuerzas Armadas y por eso habían revocado visas de Estados Unidos a ellos. Es decir, que ya estamos hablando de altísimos cargos dentro de la policía y de las Fuerzas Armadas que tienen vínculos con el narcotráfico. No los pequeños, ¿sabes? También los grandes en la Los jerarquía. grandes cargos. Ujú. Y lo poder judicial. ¿Hay corrompidos, jueces corrompidos o no es tanto como la policía? No, sí, totalmente. De hecho, una de las cosas que desata, digamos, los últimos acontecimientos que son los que nos llevan a hablar hoy de esto, ¿no? Bueno, como sabemos, hubo la fuga de dos grandes capos del narcotráfico. Uno que se llama Fabricio Colón Pico y otro que es conocido como alias Fito. Lo conocemos como Fito. Ellos se escapan a raíz de un caso que destapa la Fiscalía General del Estado, que es conocido como el caso Metástasis. Este caso vincula justamente a personas de la función judicial, a personas de instituciones públicas, jueces y fiscales y personas de grandes cargos políticos a las cadenas de narcotráfico, ¿no? Y una de las decisiones que tomó el gobierno a raíz de esto fue mover a estos capos de cárceles y se filtró la información.
y justamente por eso escapan. Y a raíz de este escape, como repercusión también por todo lo que está haciendo la fiscalía, empiezan a suceder las cosas que sucedieron, como la toma del canal de televisión. Entonces, definitivamente, el sistema está corrompido por todos lados. Jueces, fiscales, policías, fuerzas armadas, políticos, las mismas personas que tienen cargos dentro del gobierno. De hecho, en el gobierno anterior de Guillermo Lasso hubo vínculos de su propio cuñado, familiares de él y personas que estaban en ministerios e instituciones públicas. Entonces podemos hablar de un sistema, digamos, que está completamente corrompido y que es lo que ayuda a sostener eh, estas operaciones, ¿no? Tienes el micrófono cerrado, sí. Oh, disculpa. No, tranquilo. ¿Y cómo es tu día a día en Ecuador? Hace como una semana que Daniel Noboa dice, declaró el conflicto armado interno y luego después este ataque en la red de televisión. Pero tú, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tu día a día? ¿Has trabajado en las calles? ¿No has ido para las calles? ¿Cómo estás? Sí, creo que esa respuesta la tengo que dividir como en dos. Quizás como ciudadana y también como periodista, ¿no? Sí. Creo que al momento de responderte como ciudadana es como con mayor temor. Eh, Tengo familia, no, casi toda mi familia vive aquí, solo mi hermana no vive aquí. Entonces, creo que sí, había como mucho temor. Además, al ser periodista, conozco muchísima gente que trabaja en el canal que fue cooptado. De hecho, una de mis amigas más cercanas trabaja en ese canal. Yo la tuve que ver en vivo, siendo apuntada por un arma. Entonces, fue muy fuerte, ¿no? Ella justo le había hecho la llamada a otra amiga cuando estaba escondida en el baño y no la habían encontrado todavía, pidiendo que por favor llame a la policía. Entonces han sido como días muy intensos, muy como difíciles de procesar. Conversando entre colegas decíamos, nunca pensamos que algo así iba a pasar, ¿no? Es todavía como difícil de entender el salir a las calles. Claro, yo he tenido que hacerlo por mi trabajo periodístico, porque trabajo además de mi trabajo con el New York Times, con Indómita, también trabajo como fixer. Entonces comprenderás que ahorita hay muchos medios internacionales que quieren venir a Ecuador para entender qué está pasando. Y claro, o sea, entonces mi trabajo ha sido acompañarlos, guiarlos en la ciudad, indicarles qué lugar es peligroso, qué no, a quiénes entrevistar, y he tenido que estar ahí. Definitivamente las calles se sienten como mucho más vacías, hay menos tránsito, tanto de personas como de vehículos, hay locales cerrados y eso también tiene un impacto, por un lado sí en la economía, pero también en la forma en la que ocupamos el espacio público y eso también repercute en la seguridad, ¿no? Creo que es un momento también bastante difícil para ejercer el periodismo. Como te decía, esto no es algo totalmente nuevo. Nosotros en Ecuador en 2019 atravesamos uno de los casos más fuertes para el periodismo, eh, cuando asesinaron en la frontera con Colombia, bueno, del lado colombiano, en la frontera con Ecuador, a tres periodistas de Grupo El Comercio. Un periodista, un fotógrafo y un conductor, justamente por un caso que tenía que ver con el narcotráfico. Entonces, desde ya había como una señal de lo difícil que se estaba volviendo nuestro oficio. En ese sentido, creo que tenemos algunos desafíos. Uno es empezar a pensar en protocolos de seguridad. Creo que justamente por lo nuevo que es esto, no tenemos protocolos claros como sí existen en otros países, en México, en Colombia, por ejemplo, que tienen conflictos muy similares al nuestro. Creo que esa es una de las labores pendientes, y también empezar a conversar entre nosotros de temas de salud mental, ¿no? Estos temas tienen un impacto muy fuerte en nuestra salud mental. No sabemos cómo conversarlos con nuestros familiares, con nuestras parejas, con nuestros amigos, que entiendan también el riesgo de nuestro trabajo y nosotros como periodistas también entenderlo. Yo también colaboro con Fundación Periodistas Sin Cadenas, que es una fundación que se crea justamente a raíz del asesinato de los tres periodistas para hacer investigaciones y generar contenido que tenga que ver con la seguridad y las garantías de nuestro oficio. Ellos han creado distintos manuales,
de seguridad, de salud mental, etcétera, y justamente con ellos me contrataron a mí para elaborar un manual de crisis carcelaria, de cómo cubrir la crisis carcelaria en Ecuador, que me parece que puede ser útil también para periodistas de otros países, porque tiene mucho contexto, ¿no? Contexto de qué es lo que está pasando, cómo se divide el sistema carcelario en Ecuador, un poco todo esto que hemos conversado, dónde buscar cifras también, a qué fuentes acudir, por ejemplo, si ustedes quieren cubrir la crisis carcelaria, la crisis de narcotráfico, un listado de fuentes oficiales y un listado de fuentes alternativas también. Y me parece que también es un momento para empezar a discutir los enfoques que le damos a nuestro trabajo, ¿no? ¿Cómo estamos cubriendo esto? Me parece que así como es algo nuevo para la ciudadanía, que todavía estamos entendiendo qué pasa, también como periodistas estamos terminando de entender qué pasa, ¿no? Creo que hay abordajes que pueden llegar a ser muy superficiales y creo que es un momento también del periodismo para sentarnos y decir, bueno, ¿cómo vamos a contar este momento de la historia de Ecuador? Perdón que me extendí un poco con tu pregunta, pero me parece que era necesario hablar. No, 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 es muy necesario. Y yo tengo dos o tres preguntas. El primero, ¿cómo están sus amigas y otros colegas de red televisión? ¿Están bien? Sí, están bien. Por suerte, todas las personas que yo conozco terminaron ilesas. Hubo dos heridos en TC, pero están fuera de peligro. La policía actuó a tiempo, entraron, lograron capturar a todas las personas menos a dos de las que entraron las personas armadas, ¿no? Que están vinculadas a un grupo de crimen organizado. Pero están bien ahora, creo que también procesando, y por eso también te decía el tema de la salud mental, que, que creo que hay que hablarlo, ¿no? Y los protocolos de seguridad que no tenemos, no sabemos, Ujú. eh, estamos como en coberturas de alto riesgo. El otro día una colega me decía, no, bueno, yo el otro día me fui a meter a un barrio popular, no tenía idea de lo peligroso que era y recién me doy cuenta que este es el barrio donde opera tal banda. Entonces le dije, mira, vamos a hacer un acuerdo entre nosotras, cada vez que una de las dos vaya a algún lugar peligroso, nos avisamos, nos mandamos la ubicación y nos decimos en cuánto tiempo vamos a salir. Son un poco los tips que también están recogidos en el manual que te decía, pero creo que en esa organización, digamos a nivel personal, estamos encontrando un apoyo importante como red. Ujú. ¿Hay una red institucionalizada o están creando una red más informal? Sí, yo creo que es algo informal. Nos sirve mucho en Ecuador el apoyo de ciertas organizaciones, como te decía, Fundación Periodistas Sin Cadenas, también existen otras como Fundamedios, una serie de organizaciones y se creó también una mesa de trabajo que conforman algunas organizaciones y periodistas de Ecuador y me parece que ahí vamos a tener que apoyarnos y, por ejemplo, sería fundamental contar con el apoyo de organizaciones internacionales como ICFJ y otras, ¿no? Para poder Y, sostener nuestro trabajo, porque sí siento que es uno de los momentos más desafiantes para el periodismo en Ecuador. Hay muchos sí. periodistas amenazados y exiliados. Justamente en un webinar pasado organizado por ICFJ comentábamos, solo el año pasado hubo al menos 6 periodistas que tuvieron que exiliarse de Ecuador por recibir amenazas a su vida, amenazas de muerte por cubrir temas de seguridad y narcotráfico. Y eso es en las grandes ciudades, imagínate en las ciudades más pequeñas que no están en el radar, digamos, fuera de Guayaquil y Quito, ciudades como Esmeraldas, que está justamente en la frontera con Colombia. Hay muchos periodistas que tienen que arriesgar su vida y su seguridad para ejercer el trabajo, el oficio. Y algunas veces la opción es salir del país, ¿no? Claro, Dependiendo del por eso hablamos riesgo. de exilio. Ujú. Y hay Ujú. otros periodistas que han optado simplemente por dejar de hacer periodismo. Para mí, por ejemplo, no es una opción. Yo amo lo que hago, pero entiendo también por qué alguien decidiría dejar de hacer periodismo, porque la familia se angustia mucho, y definitivamente es muy riesgoso en este momento. Ujú. Y Edito, yo quiero conectar dos asuntos. Uno de la salud mental, yo creo que es un asunto mucho más hablado, no solamente para nosotros periodistas, pero los ciudadanos en general desde la pandemia. Y Ujú. yo quiero saber cómo usted ha trabajado este aspecto, usted y sus colegas, este aspecto de salud mental, están, yo creo, con contacto con una red de salud o hablando con otros amigos, cómo están trabajando este aspecto.
Em, bueno, hay varios factores, como a nivel personal, por ejemplo, yo desde hace más de 4 años, justamente por los temas que yo cubro, decidí tener sesiones de psicoanálisis semanalmente. Ni siquiera cubría en esa época seguridad, pero sí cubría, por ejemplo, temas como femicidio, suicidios de mujeres a causa de violencia, violencia basada en género, que eran temas muy fuertes que me atravesaban. Entonces, personalmente tomé la decisión de hacerlo, pero sé también que hay periodistas que están en situación mucho más precarizada, que no tienen quizás los recursos para hacerlo. Entonces, ahí hay varias opciones. Por ejemplo, yo en algún momento fui parte de Chicas Poderosas en Ecuador. Chicas Poderosas tenía como una alianza y un contacto muy fuerte con Vita Activa, que fue creado también por una periodista que tratan temas de salud mental. Luego también hay una periodista que se llama Mar Cabra, que recomiendo seguir, que también habla mucho sobre el tema de salud mental. Y creo que es algo que estamos empezando como a hablar. Justamente de los manuales que te decía que ha creado Periodistas Sin Cadenas. Hay uno que es sobre salud mental y recomiendo a los periodistas de mi país, pero también de afuera, leerlo, que creo que es como muy pertinente ahora. Y al final, quizás una de las cosas más importantes es lo que mencionaba, cómo hacemos estas redes de manera informal para conversar también entre nosotros sobre lo que estamos viviendo. En este manual que yo hice también sobre cobertura de crisis carcelaria, hay un pequeño apartado de salud mental y una cosa que me decía un periodista que ha cubierto cárceles por mucho tiempo, lo que me decía es como qué tan importante es hablarlo, ¿no? Quizás con otros colegas y simplemente descargar, dejar ir, no guardártelo todo. A veces la familia no es el espacio para hablarlo, a pesar de que es un lugar seguro, pero lo que puede generar es angustiarlos más. Quizás a veces lo mejor es hacer reuniones entre colegas y entre nosotros, compartir, intercambiar experiencias y sentimientos también. O sea, somos humanos y las emociones nos atraviesan. A mí me ha pasado mucho que, por ejemplo, salgo de una cobertura y me pongo a llorar, ya sea porque tuve mucho miedo o porque vi una situación de pobreza extrema, de precarización extrema, y al final del día creo que no tenemos que jugar a que somos fuertes. Hacemos nuestro trabajo, sí, pero nuestro trabajo también nos impacta y creo que eso está bien porque no podemos perder la sensibilidad del cubrir este tipo de cosas. Yo te mencionaba hace un rato el tema del enfoque, y una cosa que a mí me parece que está faltando en esta cobertura es el enfoque de derechos humanos, por ejemplo, de parte de muchos medios. Y me parece que eso también se gana con la sensibilidad, pero también con los espacios de diálogo y de discusión de este tipo de cosas. No olvidarnos que nuestro trabajo también debe ser repensado y rehablado cada cierto tiempo, ¿no? Y vamos a hablar un poquito sobre los enfoques. Ahí dice una cosa muy interesante que es cómo hablar de este momento de Ecuador que quizás es lo más importante momento para la prensa en Ecuador. Entonces, ¿o qué piensas que es necesario hacer o hablar más en la cobertura local primero y después podemos hablar de otra cobertura, la cobertura desde Brasil o desde otros países que no están en Ecuador? Sí, yo creo que hace falta, como te decía, el enfoque de derechos humanos. Me parece que actualmente hay una conversación social que está muy polarizada. El hecho de que hayan entrado las fuerzas militares a establecer el orden dentro de las cárceles, pero también en las calles, ha hecho que haya opiniones como, por ejemplo, ojalá los maten a todos, o sea, refiriéndose a todas las personas que forman parte de los grupos de delincuencia Ujú. organizada. Y ahí me parece que se olvidan ciertas cosas sobre derechos humanos, ¿no? Me parece que es un buen momento para que los periodistas también, sin dejar de entender que las personas que forman parte de los grupos delincuenciales, por supuesto, tienen que responder a la justicia, pero también entender cuáles son las causas estructurales, sociales, políticas y económicas que han llevado a que esto se agrave y que muchas veces hay personas que forman parte de estos grupos no por decisión. Y ahí me parece que uno de los temas más urgentes y fundamentales de conversar en este momento en Ecuador, ya sea con cobertura local o externa, es sobre las infancias, la niñez. Hay muchísimos niños y niñas que están siendo cooptados por el narcotráfico y por las bandas. Niños que son entrenados para ser sicarios, para matar,
para hacer extorsiones, que es lo que nosotros en Ecuador llamamos vacunas, que es un término adoptado de Colombia, niñas que están forzadas a prostituirse, a hacer eh, claro, no, ni siquiera lo llamaría trabajo sexual, sino explotación sexual. Entonces, me parece que ahí hay temas que no se están viendo justamente porque a veces nos quedamos como en la superficie de los problemas. Creo que hacen falta estos enfoques, ¿no? Género, derechos humanos, infancias, y también empezar a pensar en las otras partes de la sociedad que se están viendo afectadas por este problema. No solamente nosotros como ciudadanos que no podemos salir a las calles, sino también cómo esto nos va a impactar en el mediano y en el largo plazo como sociedad, ¿no? Cómo están cambiando nuestros pensamientos. Hay cosas tan sencillas como, por ejemplo, ahora yo he visto mucho que cuando salgo a la calle, mucha gente está conduciendo y se pasa la roja, ya no respeta las señales de tránsito, y me parece que eso tiene que ver también con el temor. Entonces hay que empezar a dialogar sobre todos estos problemas eh, que vamos cambiando de opinión o cómo las cosas parecen menos importantes porque hay algo que es más importante que es esto de seguridad, ¿no? Eso yo creo que es fundamental como entenderlo y hablarlo y no solamente contar que un PPL se escapó o que quién es el gran capo de la mafia, que está bien, es importante, pero hay muchísimos otros temas que deben ser construidos alrededor de esta gran temática. ¿Y cómo hablar de derechos humanos en un momento que la población tiene enojo y quieres, como dice, vámonos a matar a todos? ¿Cómo hablar de tan sensible tema? Sí, es muy difícil, o sea, realmente no tengo como la respuesta, pero sí creo que hay que irlo haciendo poco a poco y quizás esta semana no es como el momento, pero sí hay que ir entendiendo. Me parece que contar testimonios de forma humana ayuda muchísimo. Hay un caso aquí en Ecuador que me parece que ejemplifica o expone de alguna forma la realidad. Primero está el tema de los niños, que te decía, niños y niñas, y hay que entender que no solamente es porque no tienen otras oportunidades, porque no ven un futuro, porque no tienen acceso a salud y educación, sino porque en algunos casos no les dan otra opción. Es o te unes a la banda o te matamos. Me parece que entender eso es fundamental también para entender por qué hay quienes se están uniendo a las bandas. Y luego me parece que hay que empezar a contar estas historias como las que te decía, que es el Comité de Familiares por Justicia en Cárceles. Las personas que entran a las cárceles también tienen derechos, lo único que están haciendo es perder su derecho, digamos, a la libertad como de circulación, de movilidad, pero tienen derecho a la vida, tienen un montón de otros derechos que están reconocidos por la Constitución de Ecuador. Y, por ejemplo, dentro de esta crisis ha habido más de 14 masacres carcelarias dentro de las cárceles. Y muchas veces, muchas de estas personas, las que han muerto dentro de las cárceles, entraron por crímenes menores, ¿no? Como te decía, alimentos, tránsito, etcétera. Y me parece que rescatar esas historias y recordar que no todas las personas que están en las cárceles están por asesinato o por ese tipo de cosas es fundamental. Pero para eso tenemos que también empezar a hablar de cuál es el objetivo de las cárceles. Es la rehabilitación. Obviamente ahí hay que hablar de una serie de factores más, si es que funciona o no funciona, pero me parece que son conversaciones fundamentales. Es dificilísimo, hemos visto estos días periodistas que cubrimos desde el enfoque de derechos humanos y también defensores de los derechos humanos que han sido atacados en redes sociales, que hemos recibido amenazas, insultos justamente por esto, pero creo que justamente al ver lo que está pasando es más necesaria que nunca esta conversación, ¿no? Sí, sí, y yo creo pero que yo he leído, Noboa no hay dicho que va a hacer cosas diferentes en términos estructurales, pero más y más cárceles, un mega cárcel o una view cárcel. ¿Hay alguna novedad de ese tipo o es la mega cárcel en la Amazonia que ellos quieren hacer ahora?
Él ha hablado de nuevos complejos carcelarios, pero estos nuevos complejos carcelarios van a estar listos dentro de 10 meses. Y ahí me parece también que hay que hablar de dos cosas. En primer lugar, cómo su discurso se empieza a acercar cada vez más al discurso de Nayib Bukele en El Salvador, por ejemplo, y Sí, cómo también este discurso tiene bastante aceptación dentro de la ciudadanía. No es un discurso que digamos, está tan dividido, sino que hay muchos quienes apoyan esto. Pero por otro lado, también recordar que el presidente Noboa fue un presidente electo en unas elecciones anticipadas. Es decir, que su periodo presidencial va a durar 18 meses. Si estas cárceles van a estar dentro de 10 meses, también se puede ver como una estrategia electoral para buscar la reelección. Entonces, me parece que esas cosas también tienen que leerse con ese cuidado, ¿no? 18 veces porque el otro presidente fue pasado. Sí, Guillermo Lazo lo que hizo fue recurrir a una estrategia que está permitida en la Constitución de Ecuador, que se llama muerte cruzada. Sí, Exacto. sí. Entonces él destituyó a toda la Asamblea Nacional, lo que hizo automáticamente que él perdiera su cargo y se convocaron a elecciones anticipadas que duran 18 meses, que van a hacer que las personas duren 18 meses en el cargo porque simplemente son para completar el periodo Ujú. presidencial anterior. Y luego Sí, ahora entramos a elecciones ya para elegir el periodo completo, que es de 4 años, tanto para asamblea como para presidente. entiendo. Ujú, Entonces, también es una cosa de hoyo en las elecciones. ujú. Sí, y que por supuesto es algo que se está hablando, digamos, ¿no? Ya hay personas que le están preguntando, la prensa ha pensado en reelegirse, le está diciendo que no lo ha descartado, entonces sí me parece que hay que seguirlo viendo como es, ¿no? Con una mirada que tiene que ver también con la política, con lo electoral, el momento en el que se hacen las cosas, cuánto se tardan en hacer las cosas, por qué se dice lo que se dice. Me parece que no se puede dejar de hacer esa lectura, ¿no? En un momento tan crítico como este. Sí, sí. ¿Y usted ha publicado la guía de recomendaciones de seguridad, los protocolos de seguridad que hay dito? ¿Estás en algún sitio? ¿Hay un Sí, está PDF? en la web de Periodistas Sin Cadenas, justamente es un PDF, les voy a dejar el link acá. Y igual recomiendo mucho para los periodistas que nos ven desde Brasil, desde otros países, que revisen también el sitio web de Periodistas Sin Cadenas. Me parece que además de esta guía que es muy útil, hay otras herramientas que pueden servir bastante para entender lo que pasa aquí. Hay investigaciones también sobre periodistas que han tenido que exiliarse, sobre cómo estamos ejerciendo el oficio, los principales desafíos en esta. Aquí lo acabo de dejar el enlace en el chat Ujú. a la guía, ¿no? Que mencionaba. Sí, gracias. Y hay también acá hay dito como las fuentes de cifras. ¿Estás acá Sí, también o en esa otro? guía. Lo Ujú, mismo. ¿Lo sí, mismo? Sí. en esa misma guía está todo. Es una guía total sobre la Bueno. crisis. Ujú. Más dos cosas que yo quiero hablar con usted. El primer, ha dicho una cosa muy interesante sobre la pandemia. Que la pandemia causó secuelas de economía, secuelas de sociedad. ¿Esto ha refletido de alguna manera? ¿Y cómo ha refletido en esta crisis actual? Es por los problemas sociales, entonces los niños y las niñas y otros son cooptados por las bandas o hay otras cosas más que esto. Sí, o sea, en primer lugar me parece que si vamos a hablar sobre los niños, niños y niñas a raíz de la pandemia, millones dejaron de ir a la escuela, ¿no? En todo el mundo y en Ecuador no fue la excepción. Miles de niños dejaron de ir a la escuela para siempre a raíz de que las escuelas cerraron la presencialidad y no podían sostener clases de manera virtual por la pobreza que existe, ¿no? Sin conexión a Internet, sin equipos para conectarse a clases virtuales. Eso creo que es un factor fundamental para entender también cómo los niños son más vulnerables para ser cooptados por las bandas en sectores urbano populares. Luego también las necesidades terribles
económicas que dejó la pandemia. Muchísimas personas se quedaron sin empleo, perdieron sus fuentes de ingreso, ya sea formales o informales. También se redujo bastante la economía total del país. Se dejó de invertir en educación, en salud. Entonces, como te decía, el ver sin esperanza el futuro y al ser ofrecidos, por ejemplo, mujeres sobre todo, o mujeres trans también, eh, para microtráfico, son oportunidades que aprovechan estas bandas relacionadas al narcotráfico para seguir expandiendo sus redes. Y esto se puede entender eso en ese contexto como de profunda pobreza que sí, definitivamente agravó la pandemia. Creo que también no solo la pobreza, sino también como una sensación de desesperanza, ¿no? Y de descontrol. Desesperanza es un problema cuando hay, porque si hay desesperanza, nada más puede ayudar. Y pues, bueno, estamos casi con 50 minutos de webinar. Yo creo que tal y nosotros hablamos de los más importantes Ujú. asuntos relacionados a este contexto, pero yo quiero saber si hay alguna cosa que yo no te pregunté, pero piensas que es importante decir en esta situación, este contexto, este webinar. Tal vez para otros Eh, periodistas que quieran saber más. Sí, yo creo que es importante, por ejemplo, cuando se va a cubrir un tema, en este caso si es Ecuador, hacer contactos con periodistas locales. A veces cuando estamos afuera creo que tenemos acceso a cierta información que no necesariamente es precisa o no está bien contextualizada. Entonces mi recomendación, si se está cubriendo desde Brasil o desde cualquier otro país, es establecer contacto con periodistas locales que nos puedan guiar sobre fuentes confiables, sobre cómo hacer una entrevista, qué preguntas hacer, qué es lo que no estoy mirando quizás desde afuera que debería hacer. Y también preguntar esto, lo que hablábamos hace un momento, cuáles son los temas urgentes que deberían ser tocados. Me parece que a veces intenciones de periodistas dentro de medios hay, pero hay medios que quizás no priorizan eso porque su agenda no es, digamos, de esa forma, no medios tradicionales sobre todo, pero me parece que hay muy buenos periodistas en Ecuador que tienen muchísima información y deseos de hacer trabajos, y me parece también que es un gran momento para pensar en trabajos colaborativos. Una cosa que he estado leyendo mucho es, por ejemplo, yo leía, esto me recuerda a lo que pasó en Sao Paulo en tal año, o esto se Sí, parece a lo que está pasando en Chile. Entonces me parece que es un momento perfecto para empezar a establecer vínculos entre periodistas y atender el asunto también de manera regional, no solamente local, porque definitivamente el narcotráfico no es un problema solo de Ecuador, y me parece que levanta más bien las alertas de cosas que pueden pasar en el resto de la región, que ya pasaron en algunos casos, por ejemplo en Colombia, pero que sí pueden empezar a pasar en otros países. Incluso en Paraguay estaba leyendo que también están empezando a vivir situaciones similares. Entonces me parece que el reto y la invitación es empezar a pensar en trabajos colaborativos. sí, sí. Y acá en Brasil hay provincias, no ahora, pero años atrás, provincia de Maranhão estaba con un problema muy grande en el Ujú, cárcere. Y me parece también un poco con PCC, que es la banda de São Paulo, ujú. nacional, pero desde São Paulo. Es muy próximo las ideas. Ok. Y periodistas que quieren hacer contacto no solamente con usted, pero con otros periodistas para hacer reportajes colaborativas o necesitan de fixers, periodistas sin cadenas es lo mejor contacto o hay otros para procurar. Sí, yo creo que Periodistas Sin Cadenas es un gran referente. Luego también me parece que el boca a boca entre periodistas sirve. Yo, por ejemplo, lo que hago cuando quiero cubrir algo que es de otro país es empezar a seguir bueno, ya no se llama Twitter, en X, a periodistas que sé que tienen información relevante. Entonces, quizás eso, ¿no? Armar listas. Yo estoy dispuesta a pasarles contactos de periodistas que están cubriendo esto de una manera que a mí me gusta, bastante contextualizada, profunda, viendo otros enfoques. eh,
y sí, creo que también se puede pensar en hacer algún espacio para compartir con más ideas en cualquier momento. Entonces, también si quieres, puedes dejar mis redes sociales aquí para quienes quieran hacerme alguna pregunta, yo estoy disponible. Ujú. Muy bueno. Tali, esto, nuestra conversa. Muchas gracias por su tiempo. Espero que todo se quede bien para tú, su familia, sus amigos, sus colegas en este tan difícil momento. E vou falar um pouquinho português agora. Também estou aqui finalizando nosso papo com a Thali. Estou agradecendo ela pelo tempo disponível nesse momento difícil, de crise, uma crise acentuada. Também queria agradecer a quem participou do nosso webinar, as pessoas que virão depois e quem estiver vendo pelo recap, pelo resumo dessa conversa, a gravação dessa conversa. Entonces, Tali, quería te agradecer novamente. Muchísimo obrigado. Muchas gracias por su tiempo. Espero que podamos hablar nuevamente en una situación mejor para nosotros. Gracias. Gracias, muchas gracias. Cualquier cosa, estoy acá. Sem problemas. Eu também. Qualquer coisa, só me chamar. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Até a próxima. Um bom dia. Tchau, tchau. Vamos llegar.